Hola, muy buenas noches. A mi grupo le correspondió el tema sobre las consecuencias del conflicto armado colombiano, hechos relevantes y cifras significativas. Mi grupo está conformado por Valentina del Carmen Vergara, Ángela Patricia Galarcio, Jaisley Chalarcá, Mateo Mora Escobar y mi persona Nicolás Cabrera Quevedo. Comenzaremos hablando sobre qué es el conflicto. Entendemos por conflicto armado a todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diferente índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que utilizan armas u otras medidas de destrucción que provocan más de 100 víctimas en un año. Existe cuando se recurre a la fuerza entre estados o hay una situación de violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un estado. El conflicto armado colombiano ha sido una problemática de largo recorrido que ha dejado profundas consecuencias en la sociedad y el país en su conjunto. A lo largo de las décadas, diversas facciones armadas como la FARC, ELN y grupos paramilitares han librado una lucha que ha impactado a la población colombiana de múltiples maneras. Sus causas podrían ser desigualdad socioeconómica, exclusión política, narcotráfico, luchas territoriales, violencia política, corrupción y debilidad del Estado, presencia de grupos armados. El conflicto armado es un conflicto complejo que ha evolucionado a lo largo de las décadas y ha tenido múltiples causas. Es importante destacar que el conflicto armado en Colombia ha evolucionado a lo largo de los años y ha tenido múltiples facetas. Bueno, en el tema de los impactos, en este caso vamos a escoger 7 de aquellos impactos. Yo voy a escoger 4 de aquellos y mi compañera Valentina Vergara va a decir los restantes. En el primer impacto, que es pérdida de vidas humanas, el conflicto armado colombiano ha resultado en la muerte de miles de personas, incluyendo a los combatientes y a los civiles inocentes. Segundo impacto, desplazamiento interno, en los que Colombia tiene una de las tasas más altas de desplazamiento forzado en el mundo debido a la violencia armada, en donde millones de colombianos han tenido que abandonar sus hogares y comunidades en busca de seguridad. El tercer impacto, que es el impacto económico. El conflicto ha tenido un impacto negativo en la economía colombiana. La inseguridad y la presencia de grupos armados han obstaculizado el desarrollo de regiones enteras, afectando la producción agrícola y la inversión extranjera. Y por último, el cuarto impacto, derechos humanos, en donde se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos durante el conflicto, en los que incluyen asesinatos, secuestros, torturas y reclutamiento de niños soldados. El impacto número 5 es el proceso de paz. A lo largo de los años, Colombia ha buscado soluciones políticas al conflicto a través de procesos de paz. El acuerdo de paz con la FARC en 2016 fue un hito importante, aunque ha enfrentado desafíos en su implementación. 6. Acceso a tierras y recursos naturales. La disputa por el control de tierras y recursos naturales ha sido un factor importante del conflicto. El desplazamiento de comunidades ha llevado a la concentración de tierras en manos de unos pocos, lo que ha generado tensiones y conflictos adicionales. 7. Impacto en la educación y la salud. El conflicto ha obstaculizado el acceso a la educación y atención médica en muchas áreas rurales de Colombia. Escuelas han sido cerradas, maestros amenazados y trabajadores de la salud han sido blancos de ataques, lo que ha afectado negativamente el desarrollo y bienestar de la población. Cifras en Colombia. Víctimas del conflicto. Más de 260.000 personas han perdido la vida debido al conflicto armado en Colombia. Se estima que más de 9 millones de colombianos han sido desplazados internamente como resultado de la violencia. 2. Grupos armados. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, fueron uno de los grupos guerrilleros más grandes con miles de combatientes antes del Acuerdo de Paz de 2016. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, ha mantenido su actividad y presencia en algunas áreas del país. Como tercera cifra,
tenemos el narcotráfico. Colombia es uno de los mayores productores de cocaína en el mundo y el narcotráfico está relacionado con el conflicto armado, contribuyendo a la violencia en algunas regiones. Como cuarto, tenemos el desplazamiento. Colombia tiene una de las tasas más altas de desplazamiento forzado en el mundo, con más de 9 millones de personas registradas como víctimas de desplazamiento. El acuerdo de paz con las FARC marcó un hito en la búsqueda de la paz en Colombia. Más de 13.000 combatientes de las FARC se desmovilizaron y dejaron las armas. Sin embargo, grupos disidentes de las FARC y otros grupos armados han continuado con la violencia en algunas áreas. Consecuencias: pérdidas de vidas humanas, desplazamientos forzados, impacto en la educación y salud, daños a la infraestructura, impacto económico, violencia de género, fragmentación social, debilitamiento del tejido social, impacto en la paz y seguridad regional, costos económicos y sociales. Gracias.